Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Y hoy nos vamos, pues nada más y nada menos que a Argentina, concretamente a la ciudad de Pergamino, y vamos a hablar con Bruno Draghi. Hola Bruno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, espectacular, David. Bueno, antes que nada te agradezco el espacio y la oportunidad de estar en tu podcast. Así que para mí es un placer estar hablando con ustedes y llegar a otra audiencia gracias a vos. Pues nada, un placer muy grande conocerte y gracias por tu tiempo. Y yo estoy seguro que lo que nos vas a narrar pues va a ser muy interesante para nuestros oyentes. Si te parece, Bruno, a mí me gusta siempre empezar por el principio y entonces me gusta hacer pues bueno un recorrido por tu trayectoria vital y le hablo un poquito a los oyentes sobre ti. Bueno, pues para hablar de nuestro invitado, como decía, pues hoy nos vamos concretamente a Pergamino, que está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Oye, por cierto, qué nombre más precioso, Pergamino, ¿eh? Me parece un nombre espectacular. Hermoso, y es una ciudad hermosa. Si algún día tenés la oportunidad de venir, porque tiene las personas es todavía como el estilo de pueblo, pero ya es una ciudad grande, así que las personas somos muy amigables y por ahí la ciudad ya es más grande. Que si te vas a Capital, por ahí las personalidades ya van cambiando. Está ahí rozando cerca de las 100.000 personas, ¿no? De los 100.000 habitantes, ¿no? Y ya debe tener 130.000, el último censo. 130.000, sí. Vale, fíjate, pues entonces Wikipedia va a tener que actualizar el dato. Lo que pasa es que ahora, este último tiempo, están extendiendo la autopista, no había autopista o autovía, creo que le dicen allá, sí, de Pergamino hasta Capital Federal, que sería ahí Buenos Aires. Sí. Y ahora están extendiendo toda la autovía hasta acá y es como que también instalaron una facultad hace 10 años y está creciendo muchísimo la ciudad. Así que... Claro. Motivational, speaker, coach, escritor, eres practitioner en PNL, que además creo que te formaste en España, ¿no? En Barcelona concretamente. ¿Cierto? Exactamente, fui a Barcelona a estudiar, sí, a hacer el practitioner en PNL. Bueno, y tu propósito es ayudar a las personas a vivir en libertad de mente y corazón. Exactamente. Ese es tu... Bueno, es como te contaba, es un poco mi sentido de vida. Yo, en el libro que vos comentabas que estoy escribiendo, explico un poco eso, como que de chiquito siempre dije que no quería dejar que mis días pasen sin un sentido, digamos, de tener que levantarme, ir a trabajar, pagar mis deudas, sino que quería encontrar un propósito. Creo que por ahí muchas de las personas queremos encontrar ese propósito, pero poco nos los proponemos en serio. Como te contaba, empecé a trabajar, bueno, en mi vida hice de todo. Desde chiquitito empecé vendiendo ropa en la calle, ¿sí? Después llegué a tener mi bar, empecé a estudiar la carrera de contabilidad. Sí. Estuve, bueno, en una cámara de acá de Pergamino como asistente presidencial. Después tuve mi propio restaurante y después entré en una institución bancaria. De acá es la institución bancaria de la provincia, el Banco Provincia acá. Trabajé 6 años y ¿qué me pasó? Empecé a tener, o sea, mi vida en cierto sentido cambió porque en mi ciudad no tenía jefe, digamos, solo tenía jefes zonales, o sea que era encargado de Pergamino y la zona junto con 2 compañeros. Económicamente estaba muy bien, de hecho tuve la posibilidad de hacerme mi propia casa en menos de 6 meses, pero empecé a notar que mi motivación personal se iba apagando. Vaya. Te cuento la historia, así introducimos un poco en eso. Tengo la suerte de que empiezo a integrar dentro de la misma institución bancaria un grupo de líderes que teníamos sesiones de coaching con un profesor en Buenos Aires, en Capital.
Viajaba una vez por mes con él y ahí conocí el mundo del coaching y me empecé a apasionar. Me fui a estudiar a Capital, la certificación internacional en coaching, y bueno, me empecé a emocionar y empecé a dar clases en la universidad de acá de Pergamino. Empecé a dar 2 cursos, uno de introducción al coaching y otro de coaching con inteligencia emocional. Ah, fenomenal. Me empieza a ir muy bien y empiezo a dar una charla que se llamaba Tu vida es tuya, que justamente motivaba a las personas a que se animen a encontrar el sentido de su vida y que se animen a vivir de lo que verdaderamente les apasionaba. Pero ¿qué me pasaba? Estaba enseñando con la palabra y no estaba enseñando con el ejemplo, ¿sí? Porque seguía trabajando en el banco y el banco no era lo que a mí me apasionaba. Entonces fue como un punto de quiebre en mi vida, donde digo, o priorizo, acá es como que la sociedad está muy estructurada en base al capitalismo, a la imagen exterior, o priorizo eso o priorizo lo que realmente siento. Y empecé ahí en un debate interno y tomé la decisión justamente de renunciar al banco y empezar a dedicarme al mundo del coaching de lleno, de cero. O sea, no solo enseñar con la palabra, sino enseñar con el ejemplo, ¿no? Claro, porque ahí entiendo, Bruno, que ahí lo que tú vivías, en cierto modo, vivías una contradicción, ¿no? O sea, había algo paradojal en lo que tú estabas en ese momento desarrollando, ¿no? Exactamente, porque por un lado tenía un muy buen trabajo, o sea, toda mi familia orgullosa de la situación, del trabajo que tenía, la posición que estaba, como que mi familia me veía ya autodesarrollado, ya tenía mi casa, todo. Y por el otro lado era empezar un nuevo camino incierto, porque acá en Pergamino mucho no se conocía el coaching. De hecho, yo ahora estoy fomentando muchísimo y se está conociendo gracias, en cierto sentido, gracias a mí acá en Pergamino. Entonces era como empezar de cero de todo. Pero bueno, yo siempre digo que lo que más me dolería a mí es tener que dejar de ser yo. Por eso justamente mi motivación y lo que yo trato de contagiar a las personas a través del coaching es a vivir esto de la libertad personal, de animarse muchas veces a romper con esa estructura de, y bueno, tengo una buena posición económica, tengo un buen salario, y muchas veces yo digo, nos atamos a una estabilidad incierta, porque es como que ya estás en el lugar que muchas personas quisieran estar, pero si bien no es lo que a mí me hacía feliz, y bueno, pero no iba a perder eso que tenía o que había logrado hasta ese momento, que me daba una seguridad económica. Así que entré en esa disyuntiva y bueno, decidí luchar por mis valores, por mi propósito de vida y por mi sueño. En cierto modo, Bruno, ahí haces honor al título de mi podcast. O sea, en realidad toma la decisión de ser el gerente de tu vida, ¿no? De pleno. Exactamente. Bueno, y ahí tomé la decisión de renunciar. Pero hasta ese momento no sabía qué iba a hacer. Sabía que iba a renunciar y me iba a dedicar al coaching. Sí. Y como lo único que me ataba para viajar era mi trabajo, aprovecho y me voy. El viaje fue ir a Barcelona a hacer el curso de PNL, como para ver otra experiencia, conocer otro país, ver cómo enseñaban en otro lugar. Y después, como te conté, empecé muy de abajo y la vida me fue dando un montón de posibilidades desde que terminé trabajando en la institución bancaria y hoy por hoy tengo mi propia casa. Voy a modo de agradecimiento de devolverle a la vida o a Dios o a lo que cada uno crea lo que la vida me dio a mí. Y entonces decidí ir a la India, hacer un proyecto contra la contaminación de los ríos y la deforestación en Nueva Delhi. Pero bueno, es muy larga la historia, la cuestión que cuando llego a España, mi viaje era, puedo adelantar la fecha, puedo hacer más intensivo el curso, así que en el medio terminé en Polonia, yendo a dar clases de coaching y motivación a las escuelas, y lo más gracioso es que yo no sabía hablar inglés. Vaya. Y mucho menos polaco. ¿Y cómo lo hiciste entonces? Bueno, justamente en ese momento fui a Malta, traté de estudiar inglés, como estaba sin trabajar económicamente, no podía pagar las escuelitas porque era muy caro. Bueno, cuestión que llegué a Malta sin hablar inglés, le expliqué a los docentes de la escuela mi situación, y allá la tecnología es muy diferente de acá. Yo estaba en un salón con computadora donde todos los alumnos tenían auriculares y me había preparado las PPT de la presentación, ¿sí? Sí. En inglés y me ayudaba con los traductores de la computadora. La cuestión que esto es lo más cómico, terminé saliendo en 4 diarios firmando 50 autógrafos por día y todo, pero justamente
me gané a la gente y llegué con los chicos porque yo les explicaba que muchas veces las cosas imposibles están nada más que en nuestra cabeza. Y les decía, les pongo mi ejemplo personal, les digo, si yo hubiera pensado que es imposible dar clases en un país que no es mi país, en una lengua que no es mi lengua, la lengua polaca creo que es la número 8 más difícil del mundo, porque son 16 letras consonantes y 2 vocales cada palabra, es complicadísimo. Uy, madre. Y en inglés, que no tengo ni la más pálida idea de cómo se habla inglés, no sabía hablar inglés, le digo, nunca hubiera venido. Entonces muchas veces nosotros solo nos limitamos a hacer cosas que si nos enfrentamos podemos lograr esos resultados. Y bueno, ahí aplicaba los ciertos ejercicios de coaching y demás, y la verdad que tuve unos resultados que, no sé, hoy me siento orgulloso de haberme animado y haber vivido eso. Oh, gran mérito, ¿eh? De hecho, yo te he leído y he investigado acerca de ti y sé que sueles hablar constantemente de que el mundo está lleno de oportunidades. Precisamente lo que acabas de comentar es un fiel ejemplo, ¿no? De que tú vas en busca de las oportunidades. ¿Por qué crees que unas personas ven esas oportunidades, las encuentran y otras no? Bueno, es amplio el tema, pero yo creo que tiene mucho que ver con la forma de pensar y las estructuras que nosotros tengamos, ¿sí? Sí. Desde el coaching obviamente se dice que la realidad justamente está compuesta de los hechos más las interpretaciones. Muchas veces las personas asumimos que la forma que nosotros tenemos ver del mundo es la única forma real que existe. Y voy a volver a mi viaje para explicarte esto. Sí. Yo me fui de viaje también con la intención de poder adquirir, como te decía, nuevos conocimientos y en cierto sentido sentirme un poco más grande, pero no más grande desde el lado del ego, sino desde el lado de los conocimientos, de la seguridad. ¿Y qué me pasó? Que salir del mundo me hizo ver que era mucho más chico de lo que yo pensaba, en el sentido de conocimiento. O sea, las personas nunca en la vida vamos a poder tener ni siquiera un 5% de todo el conocimiento que existe en el mundo, porque hay muchísimas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen. Entonces, ¿cómo nosotros mismos nos vamos a resignar y vamos a pensar que no hay una posibilidad de cambio si todos los días tenemos posibilidad de adquirir un conocimiento nuevo? Y ese conocimiento nuevo me puede dar una posibilidad de accionar distinto y tener un resultado distinto. El tema es que muchas veces las personas justamente asumimos que la realidad es lo que nosotros vemos y muchas veces cuando nos ponemos a hablar y todo, tratamos de imponer nuestra opinión en vez de escuchar y aprender algo nuevo y nos vamos cerrando consciente o inconscientemente a ese aprendizaje. Y en esa forma de cerrarnos consciente o inconscientemente al aprendizaje nos cerramos justamente a la posibilidad de ver nuevas opciones, nuevas alternativas en la vida. Yo creo que esto, Bruno, en cierto modo, tú sueles hablar mucho de autoconocimiento. Claro, cuando hablamos de afrontar otras posibilidades o nuevos retos, ¿tú crees que realmente las personas nos conocemos a nosotros mismos? A ver, te puedo hablar de acá, de la cultura argentina y bueno, de varios países de los que estuve. Yo creo y podría decir con casi seguridad que el 90%, por lo menos acá en Argentina, de las personas no nos conocemos. ¿Por qué? Porque vivimos primero con una charla muy superficial y segundo que compramos mucho la parte exterior, en el sentido de que hay un ejercicio que es hacerse justamente 10 veces la pregunta ¿quién sos vos? Si nos hacemos esa pregunta, lo primero que responden las personas generalmente es el nombre. Lo segundo que tienden a responder es la profesión. Lo tercero que tendemos a responder es padre de tal, madre de tal, hijo de tal. Primero un nombre que es algo que a nosotros nos viene impuesto, porque si yo me equivoco y en vez de decirte David te digo Rubén, vos seguís siendo la misma persona. Claro. Segundo, una profesión que muchas veces utilizamos la profesión como una cuestión de respaldar o fortalecer nuestra autoestima o nuestra persona, ¿sí? Sí. No digo que esté mal estar orgulloso de la profesión que adquirimos. Sí que muchas veces generamos la necesidad de tener una profesión para sentirnos un poco mejor como persona. Y tercero, un hijo de tal, padre de tal, muchas veces es algo que podemos tomar como una posesión, pero nos olvidamos de ir adentro nuestro y mirar bien adentro de cuál es nuestra esencia que hoy estamos teniendo. Y hay una conferencia de Julio Olaya, no sé si lo conocen. No tengo el gusto. Dice Julio Olaya, ¿no? Julio Olaya, sí. Perfecto. Él tiene muchos libros escritos muy interesantes, sí. Te los recomiendo. Muchas gracias. Que él explica que en nuestros antepasados, ¿qué empezaron a hacer? Todos los sistemas, ¿sí? Cuando aparecieron los científicos, los empiristas, empezaron a estudiar todos los sistemas por partes. Pero en esa defragmentación de los sistemas también defragmentaron al ser humano.
por un lado la parte exterior y por el otro lado la parte interior. Por eso muchas veces acá antiguamente se escuchaba, no, los problemas de tu casa, déjalo en tu casa, acá estás trabajando, o los problemas de tu trabajo, déjalo en el trabajo, acá estás con la familia. Y por más que nosotros querramos, nosotros somos un sistema y somos una persona en su completitud, ¿sí? Si a mí hoy, por ejemplo, se me hubiera muerto mi mamá, para hacer un caso extremista, yo no podría estar hablando de la misma manera que estoy hablando hoy con vos, porque claro, ese sentimiento yo lo seguiría teniendo. Entonces, yo no me puedo separar. Lo que necesito primero es verme como un todo, ¿sí? Tengo mi parte interior y tengo mi parte exterior. Y estoy seguro de que si nosotros logramos fortalecer nuestra parte interior, después es mucho más fácil trabajar en nuestra parte exterior. ¿Qué pasa hoy, por lo menos acá en Argentina? Cuando vos tenés que definir una carrera para el resto de tu vida, ¿sí? Estás terminando la escuela y vas a ir a una carrera universitaria, los chicos ni siquiera saben qué es lo que realmente quieren. Y muchas veces se elige esa carrera en base a lo que se cree que es más económicamente rentable, o que es un mandato familiar, mis papás son abogados, entonces yo sigo abogacía, y se meten en eso, y los seres humanos tenemos algo que es nuestro estado natural y nuestro estado adaptado. Acá vos ves chicos de 27 años, 25 años que están trabajando y tienen carpetas por problemas de estrés, gente que va a trabajar de mal humor, de mala forma, con mala gana, y mucho tiene que ver con eso, con que justamente están tendiendo a adaptarse a un sistema que no es lo que realmente ellos elegirían en libertad, ¿sí? Se adaptan a eso más por una estructura que por la libertad de elección. Pues, ¿Se entiende el concepto, David? Completamente. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.